Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetub México y hoy vamos con la segunda entrevista con un empresario y además uno de los fundadores de este canal, Diego Sánchez, que hoy día nos va a contar su historia de emprendimiento, nos va a dar algunos consejos igualmente, pero creo que lo más importante, Diego, es que nos compartas tu historia. Muy bienvenido, Diego. Bueno, esta es tu casa, así Gracias, que Marco. igual este es tu canal, así que muchísimas gracias igualmente por querer compartir con todas las personas que van a ver este video tu historia de emprendimiento. Buenísimo, muchas gracias, Marcos. Un placer estar acá. Bueno, la primera pregunta que te tengo, que es como de entrada y es la misma que le hacemos a todos los entrevistados en el canal, que son emprendedores. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿En qué negocios estás involucrado? Mira, te cuento, yo hoy en día tengo una compañía que se llama Winkle Media, que es una compañía de MarTech, ¿no? Que es Marketing Advertising Technology. Y eso te lo comento que es importante un poco pensando en la parte del emprendimiento, de cómo empieza esta compañía y ahora te digo qué hacemos y demás, ¿no? Pero cómo empezó un poco esto, yo ya te contaré más historia del pasado, pero yo llevaba ya muchos años en la industria de publicidad, ¿no? Venta de publicidad, siempre con un enfoque un poco más digital y siempre muy metido en la parte de tecnología, ¿no? Yo crecí, ya te contaré, hay un par de historias más adelante, yo crecí en una casa y en un mundo muy de tecnología. Mi padre, que ese sí es un emprendedor de verdad, que algún día te contaré también su historia, siempre emprendió, siempre tuvo negocios y estuvo metido, perdón, en la parte, en negocios de tecnología, ¿no? Entonces, creciendo en esta casa, siempre viendo nuevas tendencias, nuevos negocios, qué estaba haciendo él, desarrollando diferentes plataformas y tecnologías. Creciendo en esto, siempre tuve esta inquietud, interés de involucrar la tecnología en el negocio o en la industria que yo estuviera, ¿no? Entonces, mezclando esta parte de trabajando en publicidad y esta parte tecnológica que te cuento, con mi socio, en Winkle, bueno, uno de los socios, él mucho más metido en el mundo de marketing, de agencia, BTL, entonces tipo de activaciones y demás en punto de venta. Entonces, él trabajaba mucho con las marcas de consumo, los Coca-Colas, los Nestlé, los Danones del mundo, haciéndoles activaciones principalmente y promocionales y demás en el punto de venta, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos a idear, a decir qué hacemos, que teníamos ganas de este nuevo emprendimiento, justo decíamos eso, ¿no? Tú con tu experiencia en este mundo del punto de venta, de marketing y las marcas, y yo en la parte de publicidad y agregando la tecnología, ¿qué podemos hacer nosotros en México y Latinoamérica para ayudar a las marcas a tener mayor información, mayores insights y al final el objetivo principal de las marcas de vender más sus productos en el punto de venta, ¿no? Entonces nos fuimos a ferias, que esa es una de las recomendaciones, obviamente, que yo haría dependiendo la industria y demás, pero depende en que estés, ¿no? Siempre hay congresos, ferias, eventos que te traen muchísimo valor, ya sea por las conferencias, por las personas que conoces, por los productos o los servicios que puedes llegar a ver en este tipo de ferias. Entonces, eso sería por ahí un consejo para alguien que esté empezando algún negocio, investigar, y si es un producto que están buscando traer de otro país y se van a la feria de Guangzhou en China a buscar algo de eso, totalmente válido, ¿no? Si es algo que esté en Estados Unidos, que está en algo en Europa, creo que las ferias estas hacen todo el sentido y aportan muchísimo valor, ¿no? Entonces, empezamos a ir a ferias precisamente de retail media, de tecnología, principalmente en Estados Unidos. Entonces hay una en Las Vegas, hay una en Nueva York, hay una en Chicago. Entonces empezamos a visitar estas ferias, estoy hablando hace unos 6 años atrás. Y
en una de las ferias dimos con una compañía que hoy en día es socio de Winkel, que es la compañía líder, es una empresa americana, que es la compañía líder en reconocimiento facial a través de Computer Vision, precisamente para poder entregar insights a las marcas o a los clientes a través de detección facial, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos lo que hacían era instalar cámaras en el punto de venta, donde las cámaras, a la hora que alguien va pasando, la cámara a través de la tecnología y a través de Machine Learning, la cámara identifica que esa persona que pasó era un hombre entre 40 y 50 y la siguiente persona que pasó era una mujer entre 25 y 35. Y te digo el rango de edad porque no es tan preciso el decir una edad, pero bueno, este rango ayuda muchísimo como data y como insights para las marcas, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era esto, donde ellos le decían a una marca, en tu pasillo del supermercado tal, pasaron tantas personas y tantas personas voltearon a ver el anaquel donde estaba tu producto, ¿no? Entonces, esto empezaron ellos hace muchos años, lo vimos Rodrigo y yo en una de estas ferias, nos llamó mucho la atención y cómo podíamos traer eso a México. Entonces, ahí es donde empieza el tema de la feria, ¿no? Encontramos a un producto, una solución en una de estas ferias que fuimos, que le vimos muchísimo valor y cómo hacíamos para esa solución, traerla a Latinoamérica, cómo la tropicalizábamos o qué hacíamos con ella, ¿no? Entonces ahí es donde entré un poco yo de este lado de publicidad, donde no solo decíamos vamos a tener la cámara, como la tenían en Estados Unidos, para hacer la detección facial y hacer la identificación y demás de género y de rango de edad, sino, ¿por qué no esto? Lo llevamos a un tema de publicidad donde nosotros ponemos pantallas en el punto de venta. En esta pantalla hay comunicación de las marcas, de estas mismas marcas que te comento, de Coca-Cola, de Nestlé, de Unilever, de Procter, de cualquiera de las marcas que tienen producto en tienda. Entonces, ellos van a estar comunicando en la pantalla, la cámara está junto con la pantalla y va haciendo el mismo procesamiento de información que te comentaba, solo que aquí es dirigido a la pantalla, ¿no? Entonces, empezamos a hacer esto donde decíamos, nosotros le podemos decir a Coca-Cola, si en una tienda tiene una comunicación o un spot de Sprite sin azúcar, vamos a decir, entonces, ¿cuántas personas pasaron por donde estaba la pantalla? ¿Cuántas personas voltearon a ver la pantalla? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuál era el universo, no? O sea, cuántos hombres, cuántas mujeres, y eso llevándolo más allá, decir cuántas personas del target de esta marca realmente vio la comunicación o vio la publicidad y cuántas personas que no están consideradas dentro del target les llamó la atención, porque lo que hemos visto con muchas marcas es eso, ¿no? Tal vez hay un universo de personas que no lo tienen identificado como un target objetivo, pero les llama la atención un determinado producto, ¿no? Entonces, eso, así empezamos, nos acercamos con lo que era antes Grupo Modelo, que hoy en día es AB InBev, la cervecera más grande del mundo, que fue adquiriendo muchas de las cerveceras de Latinoamérica, entre ellas Grupo Modelo. Entonces nos acercamos con ellos un poco a contarles y a venderles el proyecto, ¿no? ¿Qué opinarían ustedes si nosotros les diéramos esta solución donde ustedes tendrían esta data para el punto de venta para sus productos de cerveza, ¿no? Entonces, larga historia corta, les gustó muchísimo el proyecto, tanto que se involucraron en el proyecto. Entonces, hoy en día, Winkel Media, que te cuento, los socios somos, por un lado, esta compañía donde estamos Rodrigo, otro socio y yo. El segundo socio es Visibility, que es la compañía americana de tecnología que tiene todo lo que te contaba. Y el tercer socio es AB InBev, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que tuvimos mucha suerte, obviamente suerte buscada, como digo yo, que no existe la suerte que te llega naturalmente, sino lo vas decretando, lo vas buscando, parte lo encontramos en una feria, fuimos a buscar a Grupo Modelo, que era una de nuestras opciones para empezar a un poco a preguntarle a las marcas grandes, ¿te funcionaría esto? ¿Cómo te funcionaría? Y es un poco esto, indagar de cierta manera como focus groups, pero muy directo con una marca de si tuvieras esta solución, ¿qué opinarías? Y al final
tanto les gustó que se involucraron en el proyecto. Entonces, por eso digo que tuvimos esa suerte donde tuvimos o tenemos dos socios muy importantes y que han aportado muchísimo al negocio. Entonces, hoy en día, Winkel, después de esto de que te cuento, prácticamente es esto, ¿no? Es una compañía que afortunadamente nos ha ido muy bien, donde tenemos alrededor de 3,000 pantallas instaladas. Bueno, y esto empezamos en México con esta historia que te digo de AB InBev, de Grupo Modelo, y AB InBev, al ser la cervecera más grande de una compañía global, nos dice a nosotros nos interesa que esto lo repliquemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces empezamos en México y de ahí empezamos con el mismo modelo en Colombia, en Perú y en Ecuador. Entonces, hoy en día tenemos pantallas en punto de venta, como te contaba, en estos 4 países, alrededor de 3,000, y esto es lo que hacemos, ¿no? Comunicación para las marcas y principalmente, o el principal valor agregado, es toda la data, ¿no? Entonces, nosotros le entregamos a las marcas toda esta data de decirles quién los está viendo, dónde, a qué hora, y midiendo el desempeño de sus campañas publicitarias a través de nuestra tecnología, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es Winkel, en lo que estoy hoy en día dedicado al 100%. Como te decía, empezamos hace 6 años con esto de las ferias, a investigar un poco, empezamos haciendo las pruebas, porque obviamente había que probar esto y había que ver qué tanto funcionaba tener una pantalla que realmente la cámara pudiera decir quién lo vio, de qué edad y todo esto que te cuento. Entonces tuvimos, yo creo que esto en los emprendimientos que yo he estado generalmente toman tiempo, obviamente. Estuvimos en toda esta research and development de cierta manera como un año, hasta que lanzamos y hasta que empezamos la instalación de pantallas. Y como te decía, afortunadamente hoy en día ha sido un éxito y tenemos muchos de los clientes principales que estábamos buscando precisamente cuando empezamos con el negocio. Grupo Modelo hoy en día es más socio y como te decía, lo cual estamos contentísimos de esa relación. Y de ahí tenemos clientes muy grandes que estábamos buscando y que eran nuestros clientes objetivos desde un principio, como Coca-Cola, como Nestlé, como Bimbo, entre otros, ¿no? Perfecto, súper interesante como negocio. O sea, al final es investigación de mercado, pero en tiempo real, digamos, y con data real. O sea, no con modelos finalmente hechos en 4 paredes y que finalmente no necesariamente al contrastarse con la realidad funciona. O sea, acá la data que ustedes tienen es de personas que están ahí finalmente y me imagino que debe aparecer un montón, como tú decías, de información nueva que la empresa ni se imagina que pudiera estar, y además es dinámico. Si cambia, finalmente ustedes tienen la información inmediatamente. Claro, y la idea no es ni reemplazar a ningún otro servicio ni ninguna otra compañía que hoy en día brinda data o brinda estudios de mercado, pero tú lo acabas de decir con 2 palabras muy claves, ¿no? Uno es el dinamismo, precisamente, y la segunda es que es en vivo, ¿no? Y entonces esto precisamente tienes mucha data que no puedes conseguir con otros modelos que están usando. Y hoy en día, y nos lo dicen nuestros clientes, ¿no? Hoy en día es data valiosísima para el punto de venta, porque nosotros, que me faltó tal vez esa parte que es bien importante, nosotros, el canal principal donde estamos, o la mayoría de pantallas que nosotros tenemos en los 4 países que te comentaba, son en el canal tradicional, que es un poco diferente en cada país, pero al final es la tiendita de la esquina, ¿no? Acá son changarros, en Perú son bodegas, y depende del país, pero son estas tienditas de la esquina donde para marcas como Coca-Cola, como Bimbo, como AB InBev, y en Chile habrá las empresas locales de consumo, que este canal es importantísimo, no más para algunas de estas marcas, más del 60% de su venta total, incluyendo todos los puntos de venta, incluyendo on-premise, off-premise, todo, sucede en este canal, ¿no? Entonces, imagínate tú la importancia de data en un canal donde además es un canal muy changarrero, y por lo menos en los países que estamos, y muy changarrero me refiero, donde en muchas de las tiendas que estamos no hay un punto, no hay un POS, es en efectivo, casi que vas con don Marcos y oiga, don Marcos, mañana le pago. Entonces, muchas de estas tiendas para las marcas
no tienen mucho control y todas estas marcas obviamente han tratado de o han hecho sistemas donde les instalan, y te hablo los Coca-Cola, los Bimbos y estos que he mencionado, donde les instalan aplicaciones, diferentes sistemas, plataformas para que usen los tenderos, los dueños de estas tiendas, y la verdad es que sigue siendo un canal muy tradicional. Es que no va a funcionar en la base de que tú ocupes a la persona que atiende la pequeña tienda para eso. No está capacitado no le interesa, finalmente, no es un tema que lo sienta como propio. Entonces, seguramente cualquier solución y las soluciones que habían implementado antes fuera de la que ustedes ofrecen, se caen simplemente porque la persona no lo va a utilizar. Y al no utilizarlo, y esto funciona solo, o sea, finalmente está instalada ahí la pantalla, no le quita un minuto de vida a la persona de la tienda. De hecho, se ve... Pero ojo ahí un tema, Marcos, porque esto es interesante. Al estar en este canal, tú imagínate que don Marcos o doña Lupita o el dueño, dueña de la tienda o tendero está acostumbrado a llevar su tienda como la lleva llevando 20, 30 o 50 años y de repente llega un Diego o un Winkel a decirte vamos a poner una pantalla, pero esta pantalla no va a tener la telenovela, no va a tener el partido de fútbol, no va a tener el programa que tú quisieras ver o la serie que estás viendo, sino va a tener por ahí un spot que va a decir compra tu Coca-Cola en tantos pesos o el nuevo producto de Bimbo, ¿no? Entonces, y cuando me preguntan los principales retos o cuál ha sido de los retos que has tenido tú como emprendedor dentro de Winkel, este ha sido uno, ¿no? ¿Cómo encontramos la forma de incentivar a estos tenderos para que no solo sea algo que no les guste, sino sea algo que a ellos les motive para que ellos mismos se aseguren que la pantalla esté prendida, esté funcionando, que hoy en día, que ya la verdad es que lo hemos logrado afortunadamente, hoy en día nos buscan ellos a nosotros a decir, oye, Winkel, la pantalla se puso negra o tiene un mensaje de tal, me ayudan a arreglarla porque obviamente creamos todo un sistema de incentivos donde les damos a ellos ciertos valores agregados e incentivos en la tienda a través de la pantalla y aprovechando la misma tecnología y la misma cámara, donde hoy en día ya los tenemos totalmente felices e involucrados, que ha sido clave, ¿no? Porque si no, imagínate, si tuviéramos 100 tiendas, por decir algo, y de esas 100 hay 20 o 25 que las apagan, que las manipulan, que no les gusta, pues eso obviamente afecta el negocio en todo sentido, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los grandes retos que lo hemos logrado con ayuda de Grupo Modelo y mucho nosotros, Wink, el equipo y demás, y que hoy en día estamos ya bastante estabilizados con esto, ¿no? Claro, que ese es un socio que tienes ahí finalmente, que si no lo incorporabas al modelo, te sabotea la operación, justamente. Y es su tienda, además. No, es su tienda. Claro, porque es diferente si fuera que nosotros decíamos al principio, ¿no? Cuando estábamos con todo este tema, decíamos, hubiera sido más fácil ir con Walmart, por decir, o con Chedraui, o con alguna de las cadenas grandes, donde ellos son dueños de la tienda, donde ellos pueden ayudar con los gerentes de cada tienda a decir, este es un proyecto de corporativo, la pantalla tiene que mantenerse prendida por tal y tal, y nosotros decidimos, pero a ver, yo creo que parte del emprendimiento y parte del reto, donde nos fuimos al canal más complicado dentro del universo de punto de venta, por lo mismo que te contaba de ser tan independiente, tan changarrero, tan informal. Pero bueno, parte del reto nos tomó un poco más de tiempo, la curva de aprendizaje y el poder llegar a donde estamos, pero hoy en día te puedo decir que lo vale totalmente y nuestros clientes, como te comentaba, lo agradecen muchísimo porque le ven mucho más valor a lo que nosotros les ofrecemos hoy en día en este canal que si nosotros estuviéramos en los grandes supermercados o en las tiendas de conveniencia como Oxxo o alguna otra, ¿no? Pero ahí, y en realidad llevándolo justamente a aprendizajes para quienes nos están viendo como emprendedores, tienes varias cosas, porque, claro, efectivamente ir al canal más grande era más fácil, de todas maneras, porque cerrabas con Walmart y tenías todos los supermercados en Walmart y listo. Seguramente tenían que hacer probar con unos cuantos a nivel de piloto y después se escala fácil. El tema ahí es que es mucho más fácil que yo me meta como competencia. ¿Por qué? Porque tu modelo está mucho menos blindado. Eventualmente
podría llegar con una solución similar y trato de entrar por precio, quizá, o valor agregado. Ahora, tú elegiste ir con un canal más complicado, pero que efectivamente es muy sensible y además representa un alto porcentaje de las ventas digamos, de las marcas grandes. Y al ser mucho más complejo manejarlo, hoy día tienes tu modelo de negocio blindado, porque yo me quiero meter y no voy a entrar porque finalmente el tendero ni siquiera va a querer conversar conmigo, porque está trabajando contigo. Correcto. Entonces, creaste barreras de entrada finalmente. Exacto, y te digo, ya hay veces que es parte como de todo ese emprendimiento, ¿no? Como te decía, toma mucho más tiempo, pero al final, justo como tú lo dijiste, ¿no? De cierta manera nos blindamos y ya estando en el canal que estamos, ya es más fácil expandirse, crecer. Tenemos obviamente casos de éxito tanto de clientes como de tenderos, de cuáles son los resultados para los tenderos, ¿no? Cómo nuestra tecnología, porque del lado de los clientes es obviamente cómo la tecnología ayuda a esta parte de estudio de mercado, ¿no? Y la parte de los tenderos es cómo la tecnología les ha ayudado a ellos con los incentivos que nosotros damos, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que tenemos todo este caso de éxito donde hoy en día ya ha sido bastante estable y exitoso. Claro. Bueno, lo último que te iba a preguntar respecto a eso, que está súper interesante la historia de Winkle, la verdad. ¿Ustedes se asociaron con esta empresa estadounidense e hicieron un desarrollo sobre eso o trabajan con la tecnología de ellos licenciada? Correcto, la segunda, nosotros trabajamos con su tecnología, ellos han hecho adaptaciones para nosotros y al final es licenciada. Lo que nosotros tenemos es la exclusividad de su tecnología para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, si el día de mañana, obviamente la tenemos para los 4 países, si el día de mañana, que es un poco el objetivo a mediano plazo del negocio, nos queremos expandir a Cono Sur, tenemos la exclusividad para Argentina, para Chile, para Brasil. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, crecer los mercados donde estamos y de ahí irnos a nuevos mercados, pero sí, funciona tal cual, como un licenciamiento de la tecnología de ellos y conforme nosotros tenemos requerimientos específicos, ellos tienen un equipo técnico obviamente muy grande en Estados Unidos y parte en Colombia y Ecuador. Entonces ellos nos ayudan a desarrollar estos nuevos features, ¿no? Y nuevos features, te digo como ejemplo, que creo que también es importante para la conversación de cómo ir adaptando. O sea, hoy en día, como te cuento, tenemos un negocio estable, tenemos un negocio exitoso, afortunadamente, tenemos muy buenos clientes, pero nosotros siempre estamos innovando, ¿no? Y siempre estamos buscando usando la tecnología o nuevas tecnologías para ofrecerle algo mejor a los clientes, ¿no? Entonces te digo un ejemplo, ¿no? Nosotros, como te decía, está la pantalla, está la cámara, lo que te contaba. Entonces estamos desarrollando nuevas cosas para cómo darle valor a estas empresas. Entonces, que tú puedas, que a través de la misma tecnología, y te digo un ejemplo, esto no está obviamente todavía al aire, pero que si tú estás en la caja para pagar de una de estas tiendas, cuando la cámara te reconoce, entonces reconoce que eres un hombre entre 40 y 50 años, por decir, no me sé tu edad, Marcos, pero bueno. Entonces, un hombre entre 40 y 50, entonces en ese momento en la pantalla sale comunicación de Coca-Cola regular. Y de atrás de ti o por ahí viene un joven de 19 años o una señorita de 19 años y en ese momento entonces a ella le va a aparecer Sprite sin azúcar. Entonces ahí es un poco este tema de publicidad predictiva donde no solo es tener una pantalla, como hay pantallas hoy en día en centros comerciales, en aeropuertos, en diferentes puntos. Es una pantalla que te habla a ti en el momento que estás tú ahí. O sea, como es como en las películas, así como que de repente el protagonista está viendo la televisión y de repente el mensaje de la televisión te habla por tu nombre y te empieza a hablar de algo íntimo tuyo. Y tú no quedas, pero a ver, ¿qué pasó aquí? No, tal cual. Sale con el producto, sale de la pantalla el producto. Y una máquina de pago. Y la clave acá es estando en el momento de decisión de compra, ¿no? Entonces tú estás en esta tiendita donde te habla a ti con un producto,
tú fuiste a comprar un chocolate, un agua, lo que sea, y en ese momento te muestra el producto que es indicado para ti, donde tú puedes casi que estirar la mano, tomar el producto y comprarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el verdadero valor, como te decía, de estar en este canal en el momento de decisión de compra. No, Con y aparte, súmale que en la implementación tú puedes medir en tiempo real el nivel de efectividad, porque puedes inmediatamente contrastar con cuántas veces que pusiste un mensaje así de invasivo, podríamos decir, pero creo que es tan oportuno que invasivo no es, finalmente. Claro. Es simplemente, es como muy asertivo. Tú puedes en el fondo en tiempo real saber cuántas veces funcionó. O sea, qué nivel de venta generó respecto y qué respuesta tuvo la persona. Incluso el rechazo podrías tenerlo inmediatamente. Voy a decir, oye, esto no hay que hacerlo de esta manera, porque realmente, mira, aquí esto no está resultando. Esta no, está genial. Y terminando esta parte de Winkel, como te decía, de esto nuevo, que ahí, como te comentaba, ¿no? Siempre, y hay veces que nos gana el día a día y se te olvida esta parte de qué sigue, de cómo innovar, de cómo estar en tendencias de mercado, porque si tú tienes un negocio exitoso que está funcionando, hay veces que esa comodidad, por decirlo de cierta manera, ese conformismo, que no me gusta esa palabra, pero te lleva a que tú dices, yo le sigo vendiendo, entonces le voy a vender un poquito más a este cliente, voy a agarrar un cliente nuevo en lo mismo, ¿no? Pero nosotros parte de nuestro lema, de nuestro día a día en Winkel es justo siempre buscar nuevas tecnologías o desarrollar nosotros más bien sobre lo que tenemos, nuevas innovaciones, siempre dándole valor a los clientes, ya con lo que tenemos, que es obviamente esta red de pantallas, punto de venta, pero ¿qué más se puede hacer en el punto de venta? El día de mañana tal vez entramos en un tema de métodos de pago, en algún otro, en un tema de sell out, de cómo las marcas pueden saber, o más bien las tiendas pueden saber que se les está acabando cierto inventario, cierto producto a través de tecnología también y a través de cámaras. Entonces ahí se manda un mensaje automatizado al Coca-Cola o al Bimbo para que entonces les entreguen el producto directo sin que tengan que hacer la llamada y revisar. Entonces hay muchas cosas ya dentro del punto de venta que se puede hacer y fuera del tema de pantallas, insisto, o sea, un tema de innovación, siempre vamos a estar en la parte de tecnología y cómo ayudar a las marcas en el punto de venta, pudiera ser con comunicación como hacemos hoy en día, pudiera ser, como te digo, con un tema de inventarios, pudiera ser al mismo tendero. Entonces hay muchas oportunidades ahí, pero aquí el punto o el consejo es siempre hay que seguir innovando y buscando nuevas cosas dentro de tu negocio, tu industria o lo que estés, ¿no? Claro, y por qué te había preguntado igualmente, ya como para justamente cerrar lo de Winkel, por qué te había preguntado si ustedes habían desarrollado, se habían asociado con la empresa, justamente para que quien está viendo igualmente lo piense de esa manera. No necesariamente cuando uno va a hacer un negocio, tienes que ser el que crea la tecnología. Puedes simplemente asociarte con el que tiene la tecnología, o quizás desarrollarla, o quizás solamente revenderla. No hay una limitante finalmente en términos de yo no conozco esta parte del negocio. Al final, los que hacen mejores negocios normalmente son integradores de un montón de cosas. El que desarrolla muchas veces sí captura el valor, pero normalmente es más que el que sabe integrar y a quién venderle el que hace mejores negocios. Por eso siempre hay que darle una vuelta a eso. De acuerdo, totalmente. Bueno, ahora te quiero llevar un poco ahora sí, como remontarnos hacia atrás, un poco que nos cuentes cómo fueron tus primeros emprendimientos, a qué edad empezaste a emprender, o sea, de dónde viene como esta idea de ser independiente, de desarrollar negocios. Muy bien, y ahí te voy a contar una anécdota que acabó en un emprendimiento fallido, si lo quieres ver así, ya te voy a contar por qué, que de hecho hace mucho no hablaba de esto, ya hace un par de semanas hablaba con mi hermano de este tema y me sigue dando risa la historia, ¿no? Te voy a decir, yo siempre he sido inquieto, siempre buscando, de joven no lo ves como cómo hacer negocio, cómo emprender, pero yo era el niño que siempre andaba ahí viendo qué llevaba al colegio para vender y si vendía unos dulces o si afuera de la casa hacía algo y lo vendía a los vecinos. Entonces siempre como con esa inquietud, ¿no? Yo tenía, te voy a contar, 14 años por ahí, yendo lo que acá es secundaria. Entonces, en secundaria acá en México,
Y como te contaba, mi papá, gran empresario en el mundo de tecnología y mucho tiempo en Estados Unidos, luego en México, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que voy con esto es que él, al estar tan involucrado con las empresas de tecnología, entonces él tenía mucha relación, sociedad, alianzas y demás con empresas como Cisco, con empresas como Sun Microsystems, con HP, IBM, bueno, etc. Y entonces, en esa época, él estaba en un proyecto ahí con Hewlett Packard, ¿no? Entonces, Hewlett Packard tenía cierta sociedad, larga historia con Philips. Entonces a él le mandan de regalo el CEO, director general en ese entonces de Philips, que lo había desarrollado HP, pero bueno, iba a ser comercializado por Philips. Entonces le mandan a él, tú te vas a acordar de que hoy en día gente más joven que nosotros y ya con Spotify y todo lo que hay hoy en día, yo creo que ni saben que esto existió, pero bueno, estoy hablando 1997, 98. Entonces le mandan a mi papá de regalo a México, que era de este tamaño, un quemador de CDs. Entonces era el primer quemador de CDs en México, porque él, por esta relación, antes de que saliera al mercado, le habían mandado a unas personas en Estados Unidos y mi papá era la única persona en México que tenía este aparato. Entonces le mandan esta caja y le digo, ¿qué es esto? No, pues que un quemador de CDs es el futuro. Entonces tú compras los CDs vírgenes o en blanco, claro, y de ahí tú metes otro CD. Entonces tú le dices, de quiero que me quemes, si en ese entonces, quiero que me quemes, o en inglés burn, quiero que me quemes la canción 2 de este CD. Entonces metías el CD de Nirvana y decías, quiero la canción 2 y lo quemaba. Entonces empiezo a probar y resulta, también ayudó a todo el tema, que mi padre, gran coleccionista, además de empresario, emprendedor y demás, es músico de hobby y coleccionista de temas de música, desde guitarras, instrumentos, y en ese entonces de CDs. Entonces, en mi casa, de joven, había, y me acuerdo que alguna vez que me castigaron, mi castigo era organizar por género, por año y por todo estos CDs. Tenía más de 12,000 CDs, de todos los géneros, de todos los países, un poco de todo, ¿no? Entonces, él tenía esto y de ahí llega el quemador a mi casa. Entonces ahí se me prende un poco el foco. Entonces, estaba armada la parte operativa técnica del negocio. No, todo, pero entonces yo al principio, de buena onda, por decirlo así, yo empecé a probarlo, entonces yo decía, esto está buenísimo. Yo hice mi CD, los hits de Diego, que tenía, no sé, la canción que me gustaba de Nirvana, la canción de Soundgarden, la canción de Pearl Jam, y así, y mi papá tenía todos estos CDs, ¿no? Entonces yo iba a su biblioteca, tomaba el CD de Nirvana, lo metía, le ponía a quemar la canción 3, luego iba por el de Pearl Jam, quemar la canción 7, y hacía mi CD de 10, 12 o 15 canciones, éxitos de Diego, y feliz con mi CD, ¿no? Entonces, voy al colegio el lunes, por decir, y ahí le digo a un amigo mío, ¿no? Oye, mira que le llegó esto a mi papá, que no sé qué, y mira lo que hice. Esto está increíble. Oye, ¿me puedes hacer uno a mí? Sí, claro, tú dame tu lista. Larga historia corta, en 2 semanas yo tenía 150 pedidos de CDs, que además de ahí yo tenía la impresora, entonces le imprimía la etiqueta y ponía Marcos Hits 1998 o los hits de Marcos, lo que sea. Entonces yo les llevaba en su cajita con su etiqueta los hits de Marcos al colegio, y mi pitch de venta, tú imagínate a los 14 años, ¿no? Mi pitch de venta era, oye, a ver, tú vas a Mix Up, que Mix Up era la tienda acá de CDs que era dueño Slim, de hecho, pero bueno, el Tower Records mexicano, por decir. Entonces tú ibas a Mix Up, más bien tú vas a Mix Up y un CD, vamos a cambiar un poco de género, un CD de Luis Miguel, ¿cuánto te cuesta? No, pues 200 pesos. ¿Cuántas canciones realmente te gustan de ese CD? 2, a veces me decían 3, a veces alguien muy fan me decía, no sé, 8 de 12, y te cuesta 200 pesos. Bueno, yo te voy a hacer uno que va a tener 12 de 12 de diferentes artistas de diferentes géneros y te va a costar 250 pesos. Entonces, por 50 pesos más vas a tener esto y esto. Bueno, me pedían, primero eran los de mi salón, luego los del otro, años arriba, años abajo. Entonces, de repente yo llegué a la casa con, no sé, 150 o 200 pedidos, que en ese entonces, para un niño de 14 años haciendo números, era obviamente muy buen dinero y todo un éxito. Bueno, entonces yo ya estaba feliz con mi
con mi emprendimiento en ese entonces, y mi padre viajaba muchísimo por trabajo y demás. Y un día que llegó a la casa, yo llego muy orgulloso a contarle y a decirle, no sabes lo que estoy haciendo. ¿Te acuerdas de esta caja enorme que te mandaron de Philips que él creo que ni abrió? Bueno, pues resulta que eso con tu biblioteca de CDs, ya he hecho CDs de todo, rock argentino, música, baladas en español, rock en inglés, no sé qué, y tengo tantos pedidos. Me dice, ¿cómo que pedidos? Sí, los estoy vendiendo en la escuela en tantos pesos. Y en ese momento me dice, ¿dónde están tus hojitas o tus pedidos? Agarra mis pedidos, los rompe y me dice, lo que estás haciendo es piratería. ¿Cómo se te ocurre? Y mi papá es muy ético, muy exagerado en ese sentido, y te van a meter a la cárcel, ¿y qué estás haciendo? Rompió mis hojas, me dijo, este negocio se acabó, ya no existe el quemador de CDs, no lo puedes usar ni tú para temas personales. Entonces, en ese entonces, bueno, pues imagínate mi frustración, llegar al colegio a decir, pues siempre no, se descompuso el quemador, porque además nadie ni sabía lo que era un quemador, era qué hace él en su casa, qué laboratorio tiene para lograr esto, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que así fue. Así, por eso decía de un emprendimiento fallido. Y hace poco que hablaba del tema, que justo estaba con mi padre, le decía, me tumbaste mi primer negocio, que imagínate, nunca sabes lo que pudo haber sido. Pudo haber sido el nuevo de Napster, sí, pudo haber acabado en la cárcel, pero no, pudo haber sido algo donde encontraba la forma de hacerlo legal, que no fuera piratería, y pudo haber sido el próximo Spotify, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, esa es la historia de ese primer emprendimiento de 14 años. Este fue tu primer negocio, digamos, más escalado, digamos. Claro, efectivamente era piratería, pero claro, en realidad igual está súper interesante la iniciativa, todo. Y después, ¿cuándo partes ya con tu primer emprendimiento formal, tu primera empresa ya, me imagino ya de adulto? Mira, ese fue el primero que te contaba porque me parece historia chistosa más que de emprendimiento, pero ahorita te digo por qué te contaba esa, ¿no? Después, digo, ya pensando más grande, tal vez de 19, de 20, yo jugué mucho tenis de niño, soy fanático del tenis, sigo jugando, pero fanático un poco extremo de ir a torneos, de ver todos los partidos, ya no como jugador, sino ya más como espectador, por decirlo así, ¿no? Entonces, siempre muy fan del tenis. Yo jugué tenis en Estados Unidos algunos años, en universidad y demás, ¿no? Entonces, cuando justo estaba en universidad, yo veía por ahí un hueco o un tema que México en el tenis nunca ha tenido, a diferencia de Chile, que de hecho Chile hoy en día tiene a 4 grandes jugadores en el top 50, pero bueno, otra historia. México nunca ha tenido buenos jugadores en el top 100 del ATP o del tenis. Entonces yo investigando un poco y decía, yo ya, no sé si tenía por ahí, te digo, 20, 21, no tenía el nivel, no es como que yo iba a ser profesional, pero decía, tiene que haber o hay ese talento en México, ¿cuál es el motivo por el que no llegan a hacer más, ¿no? Entonces, después de investigación de varias cosas, ahí empecé una plataforma que yo creo que ahí si me preguntas qué no funcionó, yo creo que era un poco temprano de cierta manera, pero era una plataforma social de cierta manera, lo que luego se convirtió, y te estoy hablando 2 años antes por ahí de que existiera Facebook Pages, ¿no? O 3 años antes. Era prácticamente una página de Facebook o una red social de cierta manera enfocada en tenis. ¿Cuál era el objetivo principal? Que los niños o jóvenes mexicanos subieran sus videos en esta plataforma para que los entrenadores, coaches y demás americanos los vieran y dijeran, ah, mira, ese Marcos tiene talento, le voy a ofrecer una beca en la Universidad de Arizona, ese Diego tiene talento. Entonces era conectar prácticamente de los mejores lugares de tenis del mundo, que es Estados Unidos, con el talento de cierta manera mexicano. Empecé la plataforma, empezaron a inscribirse muchísimos, empezó a haber esta conexión, se lograron hacer varias becas y demás, pero no llegué al punto y yo creo que ahí también era falta de experiencia, estaba joven, pero ya tenía esta comunidad y ahí lo que no logré fue monetizarla, ¿no? Entonces, yo en ese entonces no sabía de publicidad, no sabía cómo vender publicidad digital, entonces tal vez ahí el modelo era salir con las marcas y venderles publicidad dentro de la red social donde le iban a ver
tantos miles o millones de personas. Entonces, al final, la tuve ahí. Hoy en día lo veo como un proyecto que me encantó hacer y que ayudé a algunos jóvenes mexicanos a conectarlos en Estados Unidos, pero como negocio, pues, como te digo, no supe monetizarlo, ¿no? Pero ahí me lleva un punto, antes de que se me olvide, pensando en esos dos emprendimientos, por decirlo así, que para mí es clave, que eso es más como consejo y que yo lo he visto a través de mi experiencia y de gente conocida, ¿no? Creo que es bien importante que hoy en día, con lo que te contaba de Winkel, no aplica directamente, como te decía, pero de cierta manera, ¿no? Y creo y aquí el consejo es, hay que tratar de hacer algo donde está tu vocación y tu pasión. ¿Y por qué? Yo los negocios o emprendimientos más bonitos que he visto son obviamente los que más pasión tienen. Y para que tengan esa pasión tan fuerte es porque es algo que tiene un interés personal o una vocación, ¿no? Dependiendo la edad y dependiendo muchas cosas. Pero yo te digo, de la música, yo siempre he sido, y por mi padre, siempre he sido fanático de la música. Entonces, fuera del tema del CD o la piratería, yo era hacer algo que me apasionaba, que alguien me dijera, oye, ¿y conoces a tal grupo? ¿Tienes el CD de tal? Con lo del tenis, fanático del tenis, que yo pudiera apoyar o hacer algo para la industria del tenis. Entonces, ahí es donde yo metía toda la pasión. Es difícil a veces, o muchas veces, llegar a que tu emprendimiento, tu negocio como tal, sea que está en lo que más te gusta o en lo que más te apasiona, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿te gusta la publicidad? Me encanta, me apasiona la publicidad, el venderle publicidad a las marcas, lo que hago hoy en día, lo hago feliz de la vida, estoy motivadísimo, pero no es ese hobby como es tal vez que te decía la música, el tenis o la gastronomía, ¿no? Y hay veces que esto de la vocación o de lo que te gusta y demás se confunde porque alguien dice, no, es que si, no sé, si me gusta mucho la gastronomía, por decir ese ejemplo, entonces es muy complicado poner un restaurante. Entonces, esa conexión directa no tiene que ser así porque si tú encuentras el emprendimiento o el negocio alrededor de esta pasión, pero no tiene que ser directa, porque puede ser algo, y no es un restaurante, pero tal vez es una app, por ejemplo, hace muchos años, antes de que existieran los Rappi, los Ubers y demás, que no sé si estaba en Chile, pero había por ahí una que se llamaba Sin Delantal, en Estados Unidos había otra, que ellos empezaron un poco con esto, ¿no? De decir, oye, yo quiero pedir de mi restaurante favorito comida el sábado, pero ese restaurante no hace delivery, entonces no lo puedo pedir. ¿Y qué hicieron ellos? Ir a hacer una alianza con todos los restaurantes de la zona, decir, nosotros vamos a hacer el pick-up y nosotros vamos a entregar, ¿no? Entonces esto es un ejemplo simple. A lo que voy con esto es que siempre hay muchas opciones y muchas vertientes de estas industrias donde no tiene que ser directo, pero siempre hay que tratar por lo menos de llegar a ese emprendimiento con esta pasión o de algo que realmente te apasiona, porque de lo que yo he visto generalmente siempre funciona mejor, ¿no? Seguramente, en mi experiencia también es así. O sea, de hecho, yo siempre soy de la idea de que emprender en una primera etapa, sobre todo, es tan demandante a nivel de tiempo, esfuerzo, energía, tiempo que sacrificas con la familia, amigos, etcétera, que si no lo vas a hacer en algo que te gusta, primero es difícil que resulte, y segundo, terminarías agotado. O sea, me imagino que a ti también te debe haber pasado. Yo recuerdo mi primer emprendimiento, que no es sano, hoy día no se lo recomiendo a nadie, aparte han pasado hartos años, yo emprendí a los 24, creo que fue mi primer negocio formal. Antes de eso igual tuve algunos informales, y yo trabajaba 12, 14, 16 horas de repente al día, y estuve así como 3 años. Vacaciones, los primeros 6 años del negocio de emprender, no tuve. Y yo no, o sea, si tú me preguntas a mí en ese tiempo, si yo estaba cansado, estaba enfermo, me sentía mal, estaba agotado, estaba deprimido, para nada. O sea, estaba con más energía que nunca. Porque también me pasaba algo que también mencionaste antes y que efectivamente hoy día lo noto distinto. Me imagino que quizás a ti también te pasa o lo has visto en otros emprendedores, que uno también tenía más hambre, tenías más que probar, tenías más necesidad, había un montón de cosas también, entonces eso te impulsaba un montón.
Si no hubiera estado emprendiendo en cosas que me apasionaban efectivamente, porque siempre he tenido negocios vinculados a cosas que me gustan, porque los he armado así, también ahí viene un poco la intencionalidad que uno le da al negocio. Quizás podrías haber tenido mejores negocios y a veces incluso uno es el mismo enemigo de su propio negocio porque uno lo limita también con algunas cosas personales que le pone que no son tan positivas. Si no hubiera estado metido en eso, no creo que hubiera podido aguantar tanto a nivel del gasto de energía que supone de ninguna manera. O sea, y creo que es igual así para todas las personas. También hay negocios que solamente les generan el beneficio económico, pero que no les gusta. Y andan enojados con el negocio y quejándose todo el día de que, no, que lo terrible que es emprender casi. O sea, esto no es para sufrir, porque finalmente el emprendimiento es bonito porque es libre. No, y como dices, o sea, y eso, esta parte de motivación es clave para todo en la vida, ¿no? O sea, pero para justo el tema del emprendimiento es clave, tú lo acabas de decir, en vez de la queja, el que en vez de que tú digas, es que dormí 3 horas porque estuve desarrollando tal y tal para el negocio, al revés, o sea, que si tú dormiste 3 horas, pero estabas motivado en la noche buscándole esta oportunidad y que te levantaras motivado, de lo primero que cuando abres el ojo, ¿no? Decir, ya me quiero ir a la computadora Claro. para hacer tal y tal, pero eso vuelve al tema que te digo, o sea, este tema de, y por más que no sea un hobby o algo que de verdad te guste, le tienes que meter la pasión y buscarle el lado precisamente para que esa pasión te lleve a la motivación y esa motivación, como dices, no sea un día más de trabajo, sino al revés, estés totalmente motivado todos los días y eso se va a reflejar en ti, en el negocio, en la gente que trabaja contigo, en los clientes y todo eso se ve y se irradia, ¿no? Yo que estoy en ventas todos los días, como te decía, la parte de Winkel, yo salgo a la calle a ver a los clientes y eso se nota, o sea, el cliente se da cuenta cuando tú le estás vendiendo, es lo mismo de no sé, un joven o cuando tenías 20, 22 años que terminaste con una novia. Cuando estás en esa tristeza o depresión, las niñas con las que hablas, se nota esa depresión. Acá es lo mismo, el cliente se da cuenta de cuando estás bajoneado, desmotivado, cuando no crees en tu producto, en tu negocio, que esa es otra clave, ¿no? O sea, además de la parte de la pasión, es creer en ti, obviamente, y creer en eso que estás vendiendo. Y eso se transmite totalmente. Si tú y yo estamos en una llamada, en una entrevista como estamos ahora, y yo te contara Winkel de otra manera, tú dirías, bueno, ni cree en su negocio y sí, está ahí porque ahí le tocó o es lo que hay y este conformismo que te decía, y no es alguien que está realmente motivado, como yo te lo conté, ¿no? De lo bien que vamos, de los clientes, de todo esto. Y esto, como te digo, tú vendas licuadoras en un tema de multinivel o de estos, o vendas un producto de tecnología o tengas un restaurante, tienes siempre ante los ojos del cliente, de los inversionistas, de la misma gente con la que trabajas y demás, tienes que mostrar esta motivación y tienes que mostrar realmente que crees en tu producto y que tu producto o solución funciona y va a resolver algo. Si es la licuadora y a quien se la vendas, lo tienes que vender de esa manera para que esto se transmita, ¿no? Entonces creo que esa parte de creer en ti, en el producto, en lo que vendes, en el negocio, combinado con esta pasión y motivación que le metes al día a día de tu negocio, son partes claves para el éxito de cualquier emprendimiento, ¿eh? Completamente de acuerdo, incluso me reía entre medio porque me ha pasado un par de veces, bueno, yo soy muy directo, soy muy de decir las cosas al punto de llegar al desatino a veces, pero es parte en realidad de mi personalidad. Yo atiendo emprendedores, en uno de los negocios que tengo hago asesorías con emprendedores y me ha pasado escuchar a gente que se queja tanto, pero tanto del negocio. De entrada, estamos hablando, primera llamada, se consiguió mi teléfono para que no, mira, me contaron que tú ayudas con esto, pero entre medio lo vengo conociendo y queja, y no, qué terrible. Y me ha pasado un par de veces que le digo, oye, ¿te puedo interrumpir un momento? ¿Por qué estás emprendiendo si es tan terrible? Porque te conozco hace 5 minutos y es un sufrimiento. ¿No has pensado mejor cerrar el negocio y dedicarte a otra cosa?
claramente el negocio ahí no lo cerré, perdí el cliente, todo mal. No, no hagan esto, por favor, si es que no tienen un negocio ya más o menos consolidado y finalmente no se están jugando en no llegar a fin de mes. Yo incluso he comentado muchas veces que tener este tipo de reacciones con los clientes son como unos lujitos que a veces uno se da, que se los puede dar porque tienes una trayectoria de un par de décadas seguramente haciendo negocios y puedes permitirte seguramente perder algunos clientes. Pero solamente lo comento porque me provoca esa sensación y a lo que voy es que quizá el resto no te lo diga, pero cuando tú andas quejándote permanentemente y con esta mala actitud, sí lo van a percibir, sí se van a hacer una mala opinión de ti y nadie va a querer comprarte o hacer negocios contigo. Si finalmente, como no te lo van a decir, porque van a ser seguramente amables, respetuosos, no como yo, y finalmente no te lo van a decir, pero no van a querer hacer negocios contigo. Y finalmente estás matando tu negocio porque tú eres la cara de tu negocio igualmente. Te quiero llevar a nuestra última pregunta, Diego, un poco para cerrar. Preguntarte, bueno, son dos cosas. ¿Consideras que México es un buen país para emprender? ¿Y qué consejos igualmente le darías a personas que van a emprender? Bueno, has dado varios consejos más, si es que tienes alguno adicional que le darías a alguien que quiera desarrollar o que esté ya desarrollando un negocio en México. Claro. Mira, del emprendimiento en México, totalmente. Y yo creo que es un tema, como muchas cosas en la vida, ¿no? Es un tema de timing, de estar en el lugar correcto, con la solución o el producto correcto, con las personas correctas. Y eso puede pasar en México, en Chile o en Indonesia, ¿no? Pero específicamente de México, creo que es un gran mercado para emprender. Hay muchísimo apoyo de grandes emprendedores, de asociaciones, de gobierno. Entonces hay muchas herramientas allá afuera que puedes y deberías de usar. Entonces hay mucha industria de emprendimiento, por decirlo así, y por el otro lado es un mercado, ya como mercado, con muchísimas oportunidades, desde el tema de obviamente tener de vecino Estados Unidos, toda la parte, volviendo al tema de tecnología, todo lo que hay de innovaciones tecnológicas, de todo el hub que han hecho de tecnología en Guadalajara. Entonces, dependiendo la industria, pero a tu pregunta, recomiendo absolutamente emprender en México y buscar las oportunidades y aprovechar de las plataformas y lo que se tiene para emprender aquí, ¿no? Y de consejos, Marcos, como te decía, por ahí en el transcurso de la entrevista he dado un par, pero volviendo al último que les daba y que creo que es clave y sería el primero, es el de creer en ti, ¿no? Y creer en lo que estás haciendo. Ante los ojos de tu familia, ante los ojos de tu pareja, obviamente de futuros clientes, inversionistas o quien sea, hay que creer en uno mismo y hay que creer en el producto, servicio o solución que estamos ofreciendo. Y eso va de la mano con un poco el segundo, pero parte de lo mismo, es siempre hay que tener actitud, confianza y seguridad, ¿no? Esto de creer en ti, esta confianza de tener en ti y en tu negocio, y esto hay que salir y mostrarlo con esa actitud y seguridad, que eso siempre, como decía, se va a transmitir y la persona del otro lado se va a dar cuenta si realmente estás vendiendo u ofreciendo algo que tiene un valor y si tú no ves ese valor, mucho menos el de enfrente, ¿no? Entonces, eso sería el segundo. Y el tercero, que por ahí lo mencionamos tú y yo, o que decíamos de esto de las madrugadas y que cuando tienes la pasión, en vez de quejarte al revés, puedes pasar días sin dormir creando esta idea o este negocio, pero hay un poco por el otro lado también el consejo, la recomendación, y lo he vivido a través de esto que te he contado y de muchas otras experiencias, es no esclavizarse y encontrar este balance, ¿no? Depende de la edad, depende de la situación familiar y de muchas cosas, pero yo hoy en día, a ver, soy casado, soy padre de dos, y para mí lo más valioso que hay fuera de cualquier emprendimiento y cualquier éxito es mi familia, ¿no? Y mi familia va antes que cualquier otra cosa,
Y te menciono esto porque yo he logrado al día de hoy encontrar ese balance donde antes, y tal vez soltero o más joven, yo me podía esclavizar y podía estar días y días metido y no tener vida social y no hacer nada más que estar metido buscando videos de tenis, como te comentaba lo del tenis en su momento, o de otras cosas que he hecho cuando empezó Winkle y demás, ¿no? Pero hoy en día creo que he logrado encontrar ese balance personal, y personal me refiero de salud física, salud mental, ejercicio, gimnasio, meditación, lo que haga cada quien, con la parte de trabajo y principalmente con la parte de familia, donde hay que ver cómo cada quien es diferente, cómo divide sus tiempos y demás, pero aquí el consejo cerrado es hay que encontrar ese balance, porque ese balance te lleva a esta salud mental y esta salud mental te lleva a muchas cosas buenas dentro del emprendimiento, del negocio, y siempre es mejor que el emprendedor esté, como te decía, así como apasionado y motivado, esté bien consigo mismo, con su familia y con su entorno, porque eso siempre va a ayudar muchísimo para el día a día de un negocio y de la vida del emprendedor, ¿no? No, completamente cierto, y ahí me siento completamente identificado. También pasé la etapa de autoexplotarse mucho. Feliz, claro, uno feliz y como dices tú también, sin quejas. O sea, finalmente, uno al revés está contento. De hecho, te sientes como poderoso, así como, no, yo soy capaz y el resto no puede aguantar esta cantidad de tiempo. ¿Cómo cambió la vida? Yo hoy día no trabajo más de 6 horas en el día. Y no porque no pueda, seguramente podría todavía maltratarme como lo hacía antes y antes ni siquiera me daba cuenta, pero hoy día justamente valoro hacer muchas más cosas, también tengo mi familia, también tengo 2 hijos, me gusta, o sea, incluso, no sé, salgo a caminar en las mañanas, hago un montón de cosas además de mis negocios que me siguen encantando igualmente, me siguen apasionando, pero justamente hay que encontrar un equilibrio. Y lo otro también, y creo que seguramente a ti también te pasó, que la madurez te ayuda a, como uno tiene más experiencia, esas 6 horas mías de ahora, yo creo que son equivalentes quizás a 12 que hacía antes, porque antes también, o sea, estaba 12 horas trabajando, pero mi nivel de productividad muchas veces no era el más adecuado porque mi planificación no era la mejor, no sabía ni por dónde empezar y entender cómo funcionar bien también me tomó años en el fondo, conocerse uno mismo. Y esto llega a la larga, o sea, sobre todo para los que vean este video que están más jóvenes, que quizás les pase esto, crean que le pasa a todos, a veces uno se ve con mucha confianza ahora después de los años, pero claro, yo empecé a los 24, tengo 41, mi primer negocio lo tuve como a los 16, después tuve negocio a los 19, también entre medio algunos fracasos, entonces ya llevas tanto tiempo haciendo lo que claramente parece que fuera más fácil, pero uno no partió así, no partió así, simplemente es una consecuencia de mucho tiempo equivocándose hasta a la larga encontrar la receta. Muchísimas gracias, Diego, por la entrevista. No, gracias a ti, Marcos. Un placer. Gracias a todos igualmente por ver este video. Recuerden darle me gusta, suscríbanse igualmente al canal, compártanlo con más emprendedores y se vienen más entrevistas próximamente.